1000 a 1500, digo, el de 1000 a 1500, tú eres una misión. Entonces, yo digo, wow, es verdad, está tremendo, está tremendo. Entonces, pero es así. Dice que estaba en un lugar y que habían 3000 jóvenes, dice que él iba a cantar allí en ese estadio, y él dijo, oh, 3000 está bien, pero dice que cuando faltaban como 20 minutos para empezar el concierto, el tren que pasa allí, estaba en San Pablo, dice, el tren que llega, empezaron a llegar los trenes y se abrían las puertas de los trenes y dice que empezó a salir gente y gente joven y joven. Total, dice que en menos de 25 minutos habían 120.000 jóvenes en el estadio. Entonces quiere decir que Dios está haciendo algo. Que quiero decirte algo que a lo mejor, tú sabes, Dios es el Dios y Dios quiere prosperar. Pero definitivamente donde está la necesidad es donde Dios se mueve más. No sé por qué todavía, o sea, muchas veces porque su palabra dice que nosotros somos prosperados en Él. Lo que pasa es que muchas veces nosotros confundimos la prosperidad con el sentido monetario. Y sí, el dinero es parte de la vida y de la prosperidad, pero la prosperidad que Dios busca en nosotros es otro tipo de prosperidad. Por eso Él dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces la gente en Estados Unidos ha cambiado el motivo del versículo y colocaron el versículo al revés y colocaron, buscar primeramente las añadiduras, entonces el reino de Dios viene con toda justicia, ¿verdad? Y no es lo mismo, ¿verdad? Que no es lo mismo, es el mismo versículo pero dicho al revés. Entonces Dios está tratando con la gente y necesita tratar con la gente en muchas partes de su vida para que las personas entiendan cuál es la prioridad en sus vidas. Amén. Y Dios es la prioridad en nuestras vidas. Amén. A veces no lo queremos entender, pero es así. Yo quisiera que fueras conmigo a Génesis capítulo 22, verso 1. Génesis capítulo 22, verso 1. De Génesis, el primer libro. Génesis, capítulo 22, verso 1. Amén. Y te lo voy a leer así como dice la Escritura. Génesis, capítulo 22, chapter 22, verse 1 and 2. Génesis, capítulo 22, verso 1. Está buscando una Biblia que tiene que estar de español, aquí están algunas. La de español. Las que están en español. No están. Tienen que estar, deben estar ahí atrás, lo más seguro. Amén. O alguien que las necesitaba se las llevó. Amén. Amén. Mira lo que dice la Escritura. Dice, pasado cierto tiempo, dice, verso 1 y 2, dice, Dios puso a prueba ¿a quién? Abraham. Y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Mira, vuelvo a repetir. Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo, dice, que yo te indicaré. ¿Ok? Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta tarde. Te pedimos un poco de tu conocimiento, de tu revelación en esta tarde para poder explicar un poco y enseñar un poco tu palabra. Te damos gracias por las cosas que tú tienes para nosotros y porque en ti somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Menos mal que hubo un poco de sol, ¿verdad? Después, y que ya no siga el bendito hielo porque a fuerza de hielo, Dios es bueno. Mira lo que dice. Dios le pidió a Abraham una ofrenda muy especial. Le pidió lo que él más amaba, su hijo unigénito o su unigénito, su hijo Isaac.
El padre debe entregar a su propio hijo, dice, dentro de la voluntad y los planes de Dios y ponerlo en el altar de un sacrificio. ¡Wow! Esto significa que tuvo que soltar a su hijo y dejarlo ir como parte del propósito de Dios para su vida. Mira lo que dice. Dice, tuvo que soltar a su hijo y dejarlo ir como parte del propósito de Dios en su vida. Fíjate que en el verso 1 me gusta porque dice, pasado cierto tiempo Dios puso a prueba a Abraham. Dios puso a prueba a Abraham. Cuando tú marcas prueba, la palabra prueba, tribulación, dificultad, circunstancia, problema, todo tipo de esa palabra, cuando tú buscas la palabra prueba, circunstancia, problema, en todo lo que se demarca en ese punto, ¿verdad?, específico, demarca una postura en el Viejo Testamento. Dios sí ponía a prueba al hombre. Pero en el Nuevo Testamento, Dios permite la prueba, pero la prueba no viene directamente de Dios. Fíjate esas dos cosas. En el Antiguo Testamento, Dios colocaba a prueba al hombre, pero en el Nuevo Testamento, en la gracia, cuando Jesús muere y resucita, recuerda que todo lo que tú tienes en tu vida tienes que filtrarlo por la cruz. Antes de la cruz, después de la cruz. Antes de Cristo, después de Cristo. La prueba en el Nuevo Testamento es parte de un concepto de tentación. Pero Santiago dice, si alguno es tentado, fíjate lo que dice Santiago, si alguno es tentado, no diga que viene de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. ¿Aló? En el Nuevo Testamento tú encuentras que dice, si alguno es tentado, en el libro de Santiago dice, si alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, deseo, decisión. ¿Ok? Esa persona es tentada de su propio ser. Y como es tentada de su propio ser, toma la decisión, entonces dice, y marca la decisión dentro de él y da a luz el pecado. Pero en el Viejo Testamento, Dios sí probaba al hombre en ciertas áreas. Escucha bien. Y dice la Biblia que Dios, le dijo a Abraham, puso a prueba a Abraham. Y tú sabes que Abraham tenía un problema, casi por 100 años de edad, Abraham no había podido tener un hijo. ¿Sabías eso? Él no había podido tener un hijo, ni su esposa había podido tener un hijo. Y Abraham es el padre de la fe. Todo lo que comenzó con fe, comenzó en Abraham. La fe comienza en Abraham. Mas la fe no comienza ni siquiera en Adán, porque Adán no necesitó fe. Adán vivió siempre pegado a Dios. O sea, Adán conoció a Dios sin la necesidad de fe. ¿Ok? Más te voy a decir algo. Cuando la Biblia dice, tener la fe de Dios, dice la Biblia, la versión nuestra dice, tener fe en Dios. La versión dice, tener la fe de Dios. Dios, escucha, en verdad Dios no necesita fe, porque Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente, omnipresente, tiene todo poder. Dios lo puede hacer todo. ¿Aló? ¿O no lo puede hacer todo Dios? Dios lo puede hacer todo. Entonces Dios no necesita fe. La fe la necesitamos somos nosotros. Por eso Él dice, tener mi fe. Dice, sin fe es imposible que tú me agrades, dice Dios. Mira lo que dice Dios. Sin fe es imposible que tú me agrades. No porque Él necesita fe, porque Él es todopoderoso. Ahora Dios Dios nunca probó ni necesitó fe en Adán, pero sí probó y necesitó fe en Abraham. ¿Aló? Porque en Abraham nació la fe. La Biblia dice que él era el padre de la fe. Porque cuando Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo, él no creyó porque ya le estaba viejo, su esposa más que vieja, ya no podían hacer ni fu ni fa, los dos. Y dice que Dios los llamó y le dice a Abraham, mira Abraham, yo te voy a dar un hijo.
Y dice que él dijo, wow, tú me vas a dar un hijo. Dice, ¿cómo yo puedo entender que tú me vas a dar un hijo? Mira, tú no me crees a mí, sal afuera de la carpa esa vieja donde tú vives y mira al cielo y empieza a contar las estrellas. Y cuando las empezó a contar, hubo un momento que perdió la cuenta y dijo, así como tú ves las estrellas, así será tu descendencia si tú me crees a mí, le dijo. ¿Aló? Si tú me crees a mí, así será tu descendencia, Abraham, porque en ti se formarán naciones dentro de ti. Y el tipo dijo, wow, ya tan viejo que estoy y voy a lograr naciones. O sea, el hombre y tú serás llamado padre de la fe. Y lo primero que parió la fe de Abraham fue un hijo. Porque dice que después de viejo tuvieron un hijo. Y dice que Abraham fue el padre de ¿quién? De Isaac. Pero ahora después que tiene al hijo, qué cosa tan tremenda. Después que tuvo a su hijo, después que Dios le dijo, tú vas a tener una descendencia grande como las estrellas del cielo. Tú eres el padre de la fe. Abraham, tú eres un tipo con una capacidad tremenda. Dios viene y le dice, mira Abraham, yo necesito ahora, te voy a poner a prueba. Y le dijo, y cuando le dijo, Dios puso a prueba a Abraham, entonces Abraham dijo, aquí estoy. A ver, ¿qué tú quieres de mí? Imagínate si todos nosotros nos pudiéramos parar delante de Dios y cuando Dios nos dice, te voy a poner a prueba, nosotros le dijéramos a Dios, ¿qué tú quieres de mí? Porque normalmente cuando Dios nos pone una prueba, nosotros no le decimos a Dios, ¿qué tú quieres de mí? Nosotros le decimos a Dios, espérate después. Porque no necesito más pruebas ahorita, ni más problemas ahorita, ni más circunstancias ahorita. Pero Abraham no miró eso. Abraham dijo, aquí estoy. Y mira lo que Dios le pidió. Dice, toma a tu hijo. Ahora qué cosa tan controversial, porque le dice, toma a tu hijo. Y mira lo que dice la escritura. Dice, el único que dice que tienes, o no lo dice. Dice, toma a tu hijo, el único que tienes. O sea, lo único que él tenía. Ahora mi pregunta es esta. ¿Quién le dio, para que entendamos la enseñanza en el día de hoy, quién le dio el hijo a Abraham? ¿Aló? ¿Quién le dio el hijo a Abraham? Dios. Hable, no se duerma. Sé que todavía está frío y está pensando en el chocolate caliente y en el asunto, pero ok. ¿Qué le dice? ¿Qué fue lo que le dijo? Le dice, mira cómo le dice. Dice, toma a tu hijo, el único que tienes. Y yo pienso que Abraham dijo, bueno, ¿y por qué ahora tú me dices el único que tengo si tú sabes que tú fuiste el que me lo diste? ¿O no? Porque si Dios te dice a ti algo, es porque Él lo sabe. Porque tú me dices a mí el único que tengo, tú sabes que tú me diste el hijo que yo tengo. Tú sabes que tú me lo diste. Ahora tú dices que lo tome. Dice, al que tanto amas. Uy. O sea, Dios sabía que Abraham ya se había desviado. ¿Aló? Porque le dice, el único que tienes, le dice, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas. O sea, ya Abraham, Dios ya no era lo primero en el corazón de Abraham. Lo primero en el corazón de Abraham, ¿qué era? El hijo que Dios le había dado, porque dice, el único que tienes, al que tanto amas. O sea, como que Dios no acepta. Mira, Dios es celoso. ¿Sabían? Dios es celoso. Y Dios viene y dice, oye, si yo fui el que te di el hijo, si yo fui el que te di fe, si tú eres el padre de naciones y el que en ti comienza la fe, ahora tú amas más a tu hijo que yo, espérate que te voy a poner una pruebita. Se le complicó, ¿no? Y dice la Biblia que le dice, y ve a la región de Moriah. Ahora, Moriah tenía una característica. Cuando tú buscas, esto es una de las cosas por las cuales es necesario enseñar la escritura, ¿me entiendes? Porque la administración es buena, la adoración es buena, todo es bueno, pero si tú no escudriñas la escritura,
escritura tú no creces, porque esto es lo que te da el crecimiento. Dice la Biblia, escucha, y ve a la región de Moriah, y Moriah tenía una característica. Moriah era un lugar donde había montones de montes. O sea, Moriah era una región montañosa, con muchos montes. Una de las preguntas de la enseñanza hoy en la tarde es, ¿en qué tipo de monte te gusta a ti adorar? Porque cuando tú vas a la escritura, mira lo que dice. Una vez allí, ofrécelo como ¿qué? Dice la otra versión como holocausto. No dice holocausto. No. ¿Y sabe lo que era un holocausto? Un holocausto no es una ofrenda. Un holocausto no es una ofrenda. Porque la palabra ofrenda nació en el Antiguo Testamento dentro del lugar del tabernáculo. O sea, los sacerdotes, tú sabes, el tabernáculo era un lugar donde casi siempre todo lo que estaba dentro había una mesa del sacrificio. Y esa mesa siempre estaba llena de sangre. ¿Sabes por qué? Porque la gente traía el corderito chiquito, traía la palomita, traía, o sea, lo que podía para ofrecerlo. ¿Por qué? Por los pecados. Y ahí el sacerdote no sé si traerían gallina o no le digo eso, y ahí derramaban la sangre. Eso siempre estaba lleno de sangre, porque era un sacrificio ¿qué? Continuo. ¿Okay? Eso era un tipo de ofrenda, pero ofrenda y holocausto no es lo mismo, porque el holocausto era aquello que se hacía, y cuando se hacía y se mataba el animal, se le prendía fuego para que subiera el fuego a la presencia de Dios y Dios agradeciera ¿qué? El holocausto. Entonces mira lo que Dios le está diciendo a Abraham. Le dice, una vez allí, ofrécelo como holocausto. Uy. Le dice, mira, el hijo que yo te di, tú lo vas a llevar allí. Y mira lo que dice Dios al final de ese versículo. Dice, y mira el monte que yo ¿qué? ¿Cómo dice? En el monte que yo ¿qué? Te indicaré. O sea, no era en cualquier monte. ¿Tú sabes cuál escogió? Dios escogió el monte más alto. No escogió el más bajito, ni escogió el que estaba más cerca. Dios escogió el monte más alto y el que estaba más lejos. Estaba a 3 días de camino. Y Dios es tremendo, porque dice que tú vas a poner a tu hijo en holocausto. O sea, cuando tú llegues ahí, tú vas a agarrar y vas a amarrar a tu hijo. Y cuando lo amarras, tú le vas a dar una cuchillada a tu hijo. ¿Y dónde tú crees que se la iba a dar? Ajá. Y tú le vas a dar a tu hijo allí, da la puñalada. Y después que se desangre, tú le vas a prender fuego. ¿Aló? ¿Tú ves lo que Dios le estaba diciendo? Tú vas a llevar al hijo tuyo ahí, el hijo que yo te di, el hijo de la promesa, el hijo con el cual yo te di fe, y lo vas a llevar ahí, lo vas a amarrar, le vas a meter una puñalada, y cuando se desangre todo, tú le vas a prender fuego. ¿Qué dice? Tú le vas a prender fuego cuando se desangre todo. ¿Y tú te imaginas cómo se sintió Abraham? Dice la escritura que Abraham caminó. Dice, se levantó, verso 3, de madrugada y ensilló su asno. También cortó la leña para el holocausto. ¿Te fijas que él iba a prender fuego? Y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Dice, al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos le vio el lugar. Entonces dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos juntos a ustedes. ¿Aló? Mi pregunta es, Abraham dijo que iba a ir adelante y después regresaría junto a ellos.
Ahora quiere decir que en 3 días, y tú sabes que eso es simbolismo, porque los 3 días simbolizan la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Ok? 3 días, en 3 días de camino, tú sabes, el niño no era el que iba a ser muerto en 3 días de camino. El que se iba a morir en 3 días era Abraham. Él necesitó 3 días caminando hacia el monte para matar en el corazón de él. Por eso es que la Biblia dice que la palabra es como una espada, ponga atención a esto, de 2 filos que penetra, ¿de a dónde? Las coyunturas, los tuétanos, y discierne la intención del corazón. En 3 días Dios necesitó caminar ¿con quién? Con Abraham, y matarle a él todo lo que él tenía en el corazón, que era primero que Dios. Por eso que hay cosas en la vida tuya que te van a seguir doliendo, al menos que tú dejes que Dios las mate. ¿Aló? Amén. Hay cosas que te van a seguir doliendo, al menos que tú agarres el asno, montes al hijo y empieces a caminar al monte tuyo. Y tú empiezas a caminar. Y en 3 días Dios tiene que matarte aquello. ¿Tú sabes por qué tenía que Dios matar a Abraham en 3 días? Porque cuando pasaran esos 3 días ya el hijo no iba a estar en el corazón de él. O sea, hay cosas que tienen que sacarse del corazón nuestro. Ponga atención. Dice, Abraham se levantó de madrugada. Dice, verso 4, al 3er día Abraham alzó los ojos. Entonces le dijo a su criado, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos. Abraham tomó la leña. Ponga atención, verso 6. Del holocausto y la puso sobre ¿quién? Sobre su hijo. ¿Tú te imaginas el muchachito caminando por la leña diciendo, ¿y quién hace el papá con él? Tremendo, ¿no? Dice, entonces le dijo, Abraham tomó la leña y la puso sobre Isaac su hijo. Él por su parte cargó con el fuego. ¿Y con qué? Y el cuchillo. Si cargó con el fuego, quiere decir que ya tenía una antorcha ahí. Y el cuchillo aquí. Y el muchachito atrás de él. Pero el problema era que ya el hijo se había muerto en el corazón de él. O sea, ya Abraham ya Abraham lo había matado de tal forma dentro de él que ya estaba dispuesto, lo iba a acostar, lo iba a amarrar, y a prender de fuego. Entonces uno puede matar a alguien y decir que fue lo hizo por sí. No, porque eso no es de su Viejo Testamento. No matar. Escucha. Dice, y él por su parte cargó. Entonces Isaac dijo a Abraham, mira lo que le dijo Isaac, el hijo de Abraham. Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y mira lo que respondió. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Le respondió Abraham. ¿Por qué le dijo lo proveerá Dios? Mira qué tremenda visión el viejo tenía. Que después de 3 días de haber matado Dios en él las intenciones, el tipo empezó a ver el futuro de la gracia donde tú y yo estamos. Porque él dijo, el cordero, mira lo que está diciendo, lo proveerá Dios. Lo que estaba diciendo era, mira, Dios va a proveer el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo para que yo no tenga que matarte a ti, ni los que vienen en el futuro. Eso es lo que le estaba diciendo. Tengan que seguir haciendo holocausto, porque el holocausto verdadero lo va a hacer el Cordero. Por eso Juan, cuando tú vas al Nuevo Testamento, Juan viene y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Aló? Allí estaba el holocausto. Jesús estaba escondido en la palabra que habló ¿quién? Abraham. Y dice, Dios proveerá el cordero. Ahora qué cosa tan tremenda. Y siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar, Abraham construyó un altar. Una de las preguntas en la enseñanza de esta tarde, ¿cuál es el tipo de altar que tú estás construyendo?
Porque hay diferentes tipos de altares. A lo mejor el altar que tú construyes en tu casa, a lo mejor el altar que tú construyes es, por ejemplo, es tu casa, o el altar que tú estás construyendo es, por ejemplo, tu carro, tu negocio, tu trabajo. Hay muchos tipos de altares. A lo mejor como estábamos hablando al principio, a lo mejor esta semana, ¿verdad?, hubieron muchas horas. Y tú dices, wow, solo trabajé 5, solo me pagaron. Pero el problema es que el altar que Dios quiere no son las horas que estáis trabajando. El altar que Dios quiere es otro tipo de altar. Porque cuando el altar espiritual está bien, Dios empieza a acomodar las cosas. Tú sabes una de las cosas que yo he aprendido en este tiempo, de las circunstancias que estaba viviendo, ¿me entiendes? Que sé que soy inocente de esas circunstancias, que sé todo lo que he estado viviendo, es que he aprendido a hacer un altar he aprendido a dejar de comer para buscar más de aquí. He tenido que empezar a hacer un tipo de altar distinto. Que el altar mío no sea mi casa, que el altar mío no sea, escucha, mi vehículo, que el altar mío no sea mi mujer, que el altar mío no sean mis hijos. Aunque nos duelen esas cosas. Y aprendemos a que el altar que necesitamos es el altar de Dios. Y cómo duelen esas cosas. Y que el altar de Dios es el que necesitamos. Por eso Abraham lo primero que hizo fue que él construyó un altar y preparó la leña. ¿Qué tipo de leña es la que le estás poniendo al altar tuyo? A lo mejor estás poniendo un tipo de leña que cuando tú sabes, la prendas, hace un fuego raro y Dios, en vez de darte bendición, te mata. Porque cuando tú ibas al Viejo Testamento, había hombres que hicieron unos holocaustos raros y que hacía Dios. Este fuego no me gusta, ¡pah!, que los mataba. En el Antiguo Testamento. Pero que le damos a Dios gracias por la gracia, porque en el Nuevo Testamento las cosas no caminan de esa forma. ¿Me entiendes? Dios no nos mata, pero sí nos procesa. Porque necesitamos un altar. Ahora dice que cuando colocó la leña, después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Agarró al niño y lo acostó allí. Y lo amarró. Y digo, ahora viene el asunto, dijo, y agarró el puñal. Le voy a dar, dijo. Porque ya no importa que se muera, porque Dios es primero en la vida mía. ¿Cuántas cosas nosotros necesitamos 3 días de camino? Matarlas en nuestra vida. Y te lo digo por experiencia. En el tiempo, mira, en los tiempos que yo estoy viviendo en este momento en la vida mía, a mí, mira, me da igual si como o no como, si me he visto, mira dónde he llegado yo con Dios ahora, si me he visto o no me he visto, si lo que me puse es nuevo o es viejo, si está usado o no está usado, si lo compré ayer o lo compré pasado, ¿hello? Tú sabes, si estoy en la casa, si pago los biles, gloria a Dios, si se atrasan los biles, gloria a Dios. Si la tarjeta de crédito la pude pagar o no la pude pagar, gloria a Dios, si la pagué atrasado la pagué tarde. O sea, estoy entrando, escucha, en un momento en la vida mía que todas esas cosas, como decía el apóstol Pablo, dice, todas las cosas eran para mí ganancia, pero las tengo ahora por estiércol, dijo Pablo. Ahí leo eso. Dice, las tengo por estiércol. ¿Por qué? Dice, por alcanzar, dice Pablo, la excelencia de Jesucristo. O sea que el Señor nos va a poner en un punto donde todas las cosas que nosotros tenemos, para nosotros no deben significarnos nada. Tú sabes, si lo tenemos o no lo tenemos. Tú sabes, en la pobreza o en la riqueza, en la abundancia o en la escasez. No nos pongamos en eso. Él nos está demandando como Abraham una cosa. Dios nos prueba y nos dice, dame lo que yo te he dado. Colócalo en un altar, colócale la leña, acuéstalo y métele un puñal en el corazón que se desangre y después me le prende fuego. Eso es lo que Dios
dijo Dios a Abraham? Mira, yo te di un hijo, es cierto, pero tú colocaste tu hijo primero en el corazón. Ahora tienes que arráncalo de ahí, le dice. Y tienes que ir al monte, y el que yo te voy a decir, no el monte que tú quieras, porque a veces nosotros queremos decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer. Y no somos nosotros decimos, no, en el monte este. Él le pudo haber dicho, mira Señor, en este monte que ya llegué, solo tardé 1 hora caminando. Le digo, no, en el último, a 3 días de aquí, porque ese es el más alto. O sea, Dios necesita que tú pagues un sacrificio en el tiempo que caminó Abraham, pagó un sacrificio. En las noches que no durmió, en todo. Y cuando todo eso se había muerto dentro de él, ¿aló? Todo eso se había muerto. Entonces, ahora sí llegaste, ok, acuéstame al muchacho ahí. Y ya Abraham, ¿dónde lo quiere? ¿Aquí cómo quiere? ¿De lado? ¿Cómo tú quieres que acueste el muchacho? Acuéstalo allí. Amárralo ahora. Wow. Tú agarras el hijo tuyo y lo lleves y lo amarras. ¿Tú eres capaz? Él sí fue capaz. Él sí fue capaz de hacerlo. Se le murió toda intención del corazón de él. Se le murió toda intención. Y amárralo bien. Y después que lo amarró, le dijo, Señor, ¿dónde quieres que le meta la puñalada? ¿De este lado o así? Y cuando Dios dijo, wow, este tipo está lleno de fe. Solo yo le importo. Eso es tremendo. ¿Sabe lo que Dios le dijo? Dice, Abraham. Dice, entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, verso 10. Pero en ese momento el ángel le gritó desde el cielo, Abraham. Espérate un momentito, espérate, cálmate. Le dice, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes ¿a quién? A Dios, porque ni siquiera, léalo porque eso está tremendo. Mira lo que dice, porque ni siquiera te has negado a darme. ¿Aló? ¿Cómo dice? Ni siquiera me has negado a darme. ¿Qué dijo que no le había negado? Ni a tu hijo. O sea, ya cuando le iba a meter el puñal, el ángel le dijo, espérate un momentico, porque no, ya pasaron 3 días, Abraham, se te murieron las intenciones, se te murieron los propósitos, se te murió, escucha, se te murió la casa, se te murió el carro, se te murió la credit card, se te murió el trabajo que tienes, las horas que ganas, lo que te pagan por hora, escucha, ya se te murieron los papeles de inmigración, si los tenías o no los tenías, si estaba legal o no estaba legal, si tenías pasaporte o no tenías. Ya se te murió todo eso. Todito se te murió ya no importa nada. Y aunque tenías todo muerto, Abraham, todavía el hijo que te di, cuando no podías ya engendrar, cuando tu mujer estaba vieja, que ya no podía ni siquiera salir embarazada, aún ese que yo te di, llamado Isaac, tú lo estás entregando. Y ya no hay nada en tu corazón, solamente yo. ¿Aló? O sea, yo espero que Dios te esté hablando algo. ¿Por qué? Porque el corazón, la Biblia dice que del corazón mana la vida. Del alma tuya, del corazón tuyo mana la vida. Y si de ahí mana la vida, ahí están metidos los sentimientos, los pensamientos, el afecto, todas las cosas buenas están metidas allí. Pero mira qué tremendo es Dios, mira si Dios no es celoso. Por eso dice cuando en el Antiguo Testamento solamente tendrás un solo Dios, te lo voy a parafrasear, y a Él solo le adorarás, y a Él solo le servirás. ¡Wow! Y dice que del corazón mana la vida. Y Dios dice, espérate, de ese corazón que tú tienes así grandote, donde tú tienes metida a tu familia, a tus hijos, a tu mujer, en la casa, todo lo que tú estás adorando, mira, sácate eso de allí, porque el único que puede estar en ese corazón soy yo. Le dijo Dios a Abraham, para que la fe, y ponga atención en esto, para que la fe obre, solamente en el corazón
recibir Dios. Porque si en el corazón hay algo que no sea Dios, la fe tuya es vana. Porque la fe, escucha, trabaja sin el obstáculo humano. ¿Aló? El obstáculo humano es el corazón. Por eso que Dios le dijo a Abraham, tú serás el padre de la fe. Porque en el corazón de Abraham, ¿quién estaba? Solo estaba Dios. Jesús dijo, pedid y se os dará. ¿O no lo dijo? El problema es que cuando nosotros pedimos, la intención del pedir está fuera de la fe. Porque nosotros pedimos para nosotros. Pero no le preguntamos a Dios que está en el corazón de nosotros. Mira, Señor, esto que estoy pidiendo ¿es conforme a ti o es conforme a mí? ¿Aló? Porque a veces le decimos a Dios, te voy a pedir, el Señor, dame un par de zapatos nuevos. Y nosotros pedimos con la intención de usarlo porque lo necesitamos. Sino que se lo pedimos con la intención de ¿qué? De tenerlo ¿para qué? Para tirar pinta. O sea, para cuando caminemos. ¿Está entendiendo? Eso es un ejemplo pequeño, pero entonces, o sea, no sabemos para qué lo pedimos. Para tener otros extras. Pero no porque hay una intención en el corazón de que realmente de decir lo estoy pidiendo porque lo necesito. ¿Me está entendiendo? Y Dios dice, ok, te lo voy a dar porque lo necesitas. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Abraham? Porque esto es una de las primeras enseñanzas que existe en la Escritura. ¿Qué Dios le dijo a Abraham? Si no sacas todo del corazón y me tienes a mí solo, la fe tuya no sirve. Porque ¿sabes qué fe? Fe es la certeza de cosas que Dios tiene. No nosotros. Porque Dios colocó fe al hombre. Escucha, Dios le colocó fe al hombre. Porque el hombre necesitaba la fe. Dios no necesita milagros. El hombre necesita los milagros. ¿Aló? Dios no necesita, escucha, Dios no necesita sanidad. Porque Dios no se enferma. La sanidad la necesitamos ¿quién? Nosotros. La fe, nosotros. La prosperidad, nosotros. Todo lo que está involucrado en el pacto de la sangre de Jesucristo, la necesitamos somos nosotros. Dios no necesita nada de eso. Ahora, ¿tú sabes cuándo Dios se hace Señor de nuestra vida y suplidor de nuestras necesidades? Cuando nosotros hacemos lo que Abraham dijo. Cuando nosotros sacamos del corazón nuestro tanta cosa que tenemos y de ahí, tanto pensamiento, tanta cosa, tú sabes que es de nosotros mismos, la sacamos de allí, entonces Dios se mete dentro del corazón de nosotros. Entonces, como Él es el dador de la vida y el dueño de todo, nosotros caminamos como Adán caminó al principio, ni siquiera como Abraham, porque Abraham necesitó fe, Adán no necesitó fe, Adán necesitó siempre a Dios. Por eso que hay una diferencia entre Abraham y Adán. Adán no necesitó fe, porque Dios caminaba con Adán. Adán no tenía que labrar la tierra para comer. Adán no tenía que pagar brillo. Adán no se ponía viejo. Adán no envejecía, no moría. El hombre, Abraham, sí necesitó fe, porque necesitó fe para vivir largo tiempo, necesitó fe para recibir sanidad, necesitó fe para poder caminar y avanzar en la vida. Abraham sí necesitó eso, igual que nosotros lo necesitamos. Pero la primera enseñanza que Dios le dio a Abraham y nos la dio a nosotros a través de la Escritura fue que cuando Abraham sacó del corazón de él todo lo que tenía que sacar, hasta su propio hijo, entonces Dios le dijo, wow, verdaderamente, mira, le dice, verdaderamente Abraham, dice, ahora sé que temes a Dios, verso 12, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Y mira lo que dice el verso 13, Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Dice, te voy a explicar algo allí. Cuando dice que alzó la vista, quiere decir que miró más allá
de lo que él miraba. Aló, ponga atención. Cuando tú mires más allá de donde tú miras, tú vas a ver la provisión metida en el arbusto, agarrado por los cuernos. Dice que miró, dice, o no lo dice, sí. Miró, alzó la vista. O sea, una cosa es que tú mires, otra cosa es que alces la vista. ¿Y dónde aprendió Abraham a alzar la vista? Cuando Dios le dijo, mírala, las estrellas, cuéntalas. El tipo empezó mirando así y ya estaba así. Como muchos de nosotros, miramos para arriba y vemos, wow, qué grande Dios, pero las circunstancias y todo lo que viene nos hace ir bajando la mirada y miramos para abajo. Y empezamos a caminar mirando así. Y cuando él seguro que iba con el muchacho para sacrificarlo, ya iba así. Pero cuando llegó arriba del monte, el tipo otra vez empezó a mirar para arriba. Y dijo, wow, lo que había dejado de mirar, dijo. Mira lo que he dejado de mirar. Miró y recordó de Dios. Dijo, wow, estoy recordando lo que Dios me dijo. Que yo soy el padre de la fe. Que en mí crecerán naciones. Y cuando empezó a recordar, apareció un cordero proveído. Cuando tú empieces a mirar para arriba, tú vas a empezar a ver el cordero que Dios va a traer enredado en los arbustos. Y tú vas a decir, wow, este es el cordero que yo necesito. Es la provisión que yo necesito. Dice, fue entonces, tomó el carnero, verso 13, y lo ofreció como que en lugar de su hijo. O sea que Dios te va a dar a ti cosas para que tú las pongas en holocausto antes de las cosas que tú crees que son importantes para ti. Pero solamente las vas a poder poner en holocausto cuando en el corazón se te salga toda esa pila, dicen los venezolanos, toda esa pila de vainas que tienes metidas adentro. Cuando tú te las saques de allí todo y solamente metas a Dios, entonces Dios te va a hacer mirar para arriba y te va a traer la provisión. Por eso dice, a ese sitio Abraham le puso nombre. ¿Quién le puso nombre? Dios, no Abraham. Dice, el Señor proveerá. En el hebreo dice, Jireh, proveedor. Otras versiones dicen Shaddai, Dios más que suficiente. O sea, ¿quién le puso el nombre? Dios no se lo puso a Abraham. Le dijo, este es el lugar, Jireh. Adonai. Este es el Señor proveedor. No entiendo cómo Dios va a proveerme a mí para mantener en la casa con 3 horas nada más de trabajo a la semana. No lo entiendo. No te pongas a entenderlo. A ti Dios no te llamó a entender, porque cuando Abraham empezó a entender, empezó a tener problemas y empezó a poner cosas en el corazón. Y empezó a poner todo en el corazón. La casa en el corazón, el carro en el corazón, los hijos en el corazón, las 3 horas, y cómo hago. Y entonces el corazón se llena de afán. Y el corazón se infla. Y Dios dice, wow, si todas estas cosas están aquí, yo no puedo estar. Porque donde yo estoy, nada de esto está. Porque yo soy suficiente para llenar el corazón del hombre. Y como soy el dador de la vida y el proveedor de todo, a través de mí se provee todo lo que el hombre necesita. Todo lo que tú necesitas no está afuera. Todo lo que tú necesitas está dentro de ti. Solamente cuando dejas que Dios entre en el corazón. Si Dios entra en el corazón... Comí tortillas con mantequilla esta mañana. Gloria a Dios. Que no tomé la leche esta mañana, pero tomé agua. Gloria a Dios. Oh, pero se acabó la leche. Esmolléjate. Voy a comprar el galón de leche. ¿Aló? Si hay para comprarlo, cómpralo, gloria a Dios. Pero si no hay, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a pegar un tiro? ¿Te vas a un tiro por no había galón de leche? Cuando Dios dice, yo soy suficiente, Jesús dijo una cosa tremenda. Jesús dijo, vosotros os preocupáis por un montón de bobería. No es mayor el cuerpo que el vestido. ¿Quién dijo eso?
el dador de la vida. No es mayor el alimento. Escucha, no es mayor el alimento que yo doy, te lo voy a profetizar, la palabra misma, que el alimento físico, porque dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le digo, tú no ves a los pájaros del campo que se visten, ni aún Salomón se vistió así. ¿Y cómo se vistió bien Salomón? No ha habido un hombre más rico que Salomón. No ha existido. Nadie se ha vestido como Salomón, nadie ha comido como Salomón, nadie ha tenido el dinero que Salomón tuvo. Ninguno ha tenido más hijos que Salomón, porque tenía 1000 mujeres. Entonces, y todavía Dios dijo, todavía, mismo él, dice, y todavía Dios dijo, escucha, ni aún Salomón se vistió como los pájaros del campo. ¿O no lo dice? Tú no ves que ellos no trabajan ni nada, pero el Señor les provee. ¿Por qué le está diciendo? ¿A quién se lo está enseñando? A los cabezones discípulos. A ellos se lo estaba enseñando, le estaban diciendo, saquen del corazón eso. Yo traté con Abraham hace 6000 años la misma cosa que estoy tratando con ustedes. Yo le dije a Abraham que mirara para arriba y que abriera el corazón y que solo dejara que en el corazón estuviera yo. Cuando yo estoy allí, ustedes no tienen necesidad de nada, porque a medida que van caminando, yo voy trayendo la provisión al uno al otro. ¿Aló? Pero ¿sabes qué es tremendo? Eso como es difícil. Y ¿sabes qué? Por eso que en los tiempos de más dura, los tiempos más duros, tú sabes dónde tú tienes que meterte. Aquí. Amén. En los tiempos más duros tienes que meterte aquí. Tienes que creer a esto. Y te lo digo con autoridad. Porque con todo lo que he estado viviendo, hay momentos que quiero, tú sabes, de caer, pero hay momentos que Dios me dice, confía, porque yo soy el que estoy en control de todo lo que está a tu alrededor. No creas lo que oyes, no creas lo que piensas, no creas lo que vas a decir. Cree en mi palabra y yo haré, dice. Amén. Y es difícil, porque todo lo que te rodea, como que te empuja a tu dudar. Pero tú tienes que creerle a esto. La Biblia dice, no he visto al justo desamparado, ni la descendencia que le mendigue el pan. Lo dice aquí. Y Dios le dijo a Abraham, ve, camina, sube al monte. 3 días voy a matarte todas las intenciones esas que tienes. Y cuando llega allá, amarra al muchacho, ponle la leña y métele una puñalada de sangre y después prendele fuego. Y cuando Abraham llegó arriba dijo, ya estoy listo, a ver, acuérdate allí. Lo agarró, ahorita mismo vamos a hacer aquí. Y el Señor tuvo, dice otra versión, el Señor tuvo que descender del cielo y decirle a Abraham, no mates al muchacho. A ver, levanta los ojos otra vez, empieza a mirar como mirabas antes. Ve, ahí está el holocausto, está el cordero. Ya no mates al muchacho. Amárralo allí, al cordero. Métele la puñalada, desángralo. Y cuando le prenda fuego, lo que va a dar hacia arriba, me va a dar a mí suficiente holocausto de lo que tú estás haciendo. Y yo voy a tener gracia sobre tu vida, Abraham, hasta el resto de tus días. Y eso fue lo que Abraham hizo. Abraham, el cordero que Dios le proveyó, ese cordero es símbolo. Escucha, es símbolo de la provisión. El primero, escucha, la primera provisión es símbolo, igual que Jesús en el Nuevo Testamento. Por eso Juan dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero que mató a Abraham no quitaba el pecado del mundo, pero el cordero que murió en la cruz sí quitó el pecado del mundo. Y quitó el pecado mío y el pecado tuyo. Y lo que la gente te critica, también lo quitó. Y lo que la gente puede decir de ti, también lo quitó. Y los problemas que estás llevando, también lo quitó. Y no solo los de ayer, ni solamente los de hoy, sino también los de mañana. Porque en el día de mañana vas a cometer errores, pero gracias a Dios por la gracia
cosas no están allí. Pastor, ¿qué hago con todo lo que tengo en el corazón? Sácatelo. ¿Y a quién coloco? A Dios. Porque cuando tú empiezas a mirar a la gente con Dios en el corazón, tú lo ves distinto. ¿Tú cómo crees que yo me siento a veces con todo lo que la gente me ha hecho y lo que estoy viendo? ¿Cómo tú crees que me siento? ¿Tú crees que no quiero a veces de momento agarrar y odiar y tú sabes, y pienso un montón de cosas? Pero hay algo mayor que eso dentro de mí. ¿Sabes qué es tremendo? Jesús dijo una cosa tremenda, dice, ama a los que te aborrecen. Ama a los que te maldicen, bendecir a los que te maldicen. Dice, ama a tus enemigos. ¡Wow! Tremendo. Ama a los que te maldicen, a tus enemigos. Bendecir a los que te hacen mal. No es fácil. ¿Verdad que no? No es fácil. Porque a veces en el lugar donde trabajas te encuentras con gente que te hace la vida de cuadrito y tú dices, este tipo ojalá lo botara, dices. Pero eso no fue lo que Dios te mandó a hacer a ti. Dios te dijo, bendícelo. Amad a vuestros enemigos. ¿Cómo se puede hacer eso de una sola forma? Haciendo lo que Abraham hizo. Sacando del corazón todo lo que no es Dios. Dice, y amarás, te dice en Éxodo, dice, y adorarás, te lo voy a parafrasear, y adorarás solamente a Dios. ¿O no lo dice? Sí. Dice, porque Él es tu Dios. Dice, a Él solo le amarás, a Él solo le servirás. Amén. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento, con toda tu mente, con todo tu espíritu. Ahí lo dice, y más, uno de los mandamientos que está metido allí me impacta porque dice, y cuando dice, ama a tu padre y a tu madre. Hay papás y mamás que no son buenos. Hay gente que tuvo padres que los castigaba, que los maltrataba, ¿o no? Pero la Biblia no dice, odialos a los que te aman. No, dice, ama a tu padre y a tu madre. Y honralos. Se portaron mal, gloria a Dios. Se portaron bien, gloria a Dios. Por ejemplo, mi mamá. Me voy a empezar a portar malito. Mi mamá, difícil. Y hay momentos que a veces llamo a mi hermano y pongo a hablar con él y no quiero ver a él. Porque es difícil. No es fácil para mí. Pero hay momentos que digo, no, si tengo que hablar con la vieja. Porque la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. Dice así, hónralos, o sea, que es tremenda, sí, ¿y cómo hago? La Biblia dice, ámalos. ¿Tú sabes dónde se repite por segunda vez ese punto? Cuando dice, ama a tu padre y a tu madre en la Biblia. Se repite en el Nuevo Testamento. 2 veces esa misma expresión. Si tú tienes una escritura, tú lo buscas, lo vas a encontrar. Dice, ama a tu padre y a tu madre. Honralos. Y en el Nuevo dice, marido, amad a vuestras mujeres. ¡Aló! Pastor, pero que es tremenda. Después cayó todo el mundo. Nadie habló. Pastor, pero que a marido, amar, dice. Es la misma expresión cuando dice,
ama a tu padre y a tu madre. La misma palabra del hebreo al griego al arameo. La misma énfasis de la palabra. Dice, marido, amad a vuestras mujeres. Dice, como a vasos más que, más frágiles. No está diciendo que son vasos frágiles. Dice, como. No es que como a vaso más frágil. O sea, no dice que es un vaso frágil. Dice como si fuera. No son vasos frágiles. Van hechos de hierro colado. Pero ¿sabe lo que dice el apóstol? El apóstol dice, Dios le dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Dice, como a un vaso más frágil. Y dice el apóstol, para que vuestras oraciones no sean interrumpidas o estorbadas delante de Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros, los varones? Pelea, ámala. Se disgusta, ámala. Es difícil, ámala. Se pone brava, ámala. Te regaña, ámala. Te grita a veces, ámala. Se pone difícil, ámala. ¿Aló? Hay momentos que no la aguanta, ámala. ¿Aló? Hay momentos que quiere salir corriendo, ámala. No dice si puedes, si debes. No dice eso. Dice amarlas. A tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos. Marido, amad a vuestra esposa, para que la oración que tú hagas no se interrumpa. Porque cuando aquella está brava, entonces tú estás tratando de orar y no puedes. Porque cuando estás orando te viene a la mente que estás bravo. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Cuando se pone bravo, no le digas nada. No le digas nada. Tú solamente diste adentro, la amo. Entonces la oración tuya no se interrumpe. Pero si tú te metes en el mismo planteamiento, entonces la oración se interrumpe. ¿Por qué? Por Dios, no. Porque aquello te da estorbo. Ese es el problema. Y lo más tremendo que encontré en la Escritura, y todas esas cosas están basadas en la vida de Abraham, porque Abraham fue el padre de la fe. Entonces en el corazón tenemos que poner a Dios por completo. Cuando ponemos a Dios allí, todas las cosas, vienen cosas difíciles, pero como Dios es primero, y está ahí primero que todo, nosotros avanzamos en medio de las circunstancias y el problema. Amén. Póngase de pie para orar.